Nosotros tenemos hoy un invitado muy especial y oportuno. Vamos a hablar con el epidemiólogo Adrián Cuello, que fue además director titular de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública y tiene una amplia experiencia para hablar de la situación de la pandemia en este momento. Gracias, doctor, por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias y gracias a todos los radioescuchas que participan de este interesante programa contigo, Canta. Bueno, pues muchísimas gracias. La situación epidemiológica del país en este momento, ¿cuál es, doctor? República Dominicana está viviendo un rebrote. El rebrote. ¿Y cuándo podríamos entonces, se han tomado las medidas para que ese rebrote ceda? Así es, estas medidas restrictivas, que no son la panacea de todo el problema, son parte de las intervenciones que está haciendo el Ministerio de Salud con el toque de queda, las restricciones. Definitivamente el enfoque debe estar relacionado a el uso de vacunas. Hay que aumentar y continuar vacunando toda la población posible. Ese es el pilar de la prevención. Primero, las vacunas. En un segundo momento tenemos que garantizar el uso de mascarillas y la higiene de manos y el control de acceso o de tumultos en áreas cerradas, espacios públicos, porque definitivamente COVID tendremos durante todo este año y el año próximo también. Así que veamos que descienda la curva no significa que acabó la epidemia. Hemos visto Europa, otros países donde tuvieron cuarta y quintas olas o rebrotes. Así que Dominicana no debe celebrar todavía aún. En cuanto a las medidas, ¿usted cree que son suficientes? Por ejemplo, mañana, el miércoles, toca una revisión de de las medidas que se endurecieron la pasada semana. ¿Qué usted cree? ¿Deben ya modificarse? ¿Deben endurecerse o mantenerse como están? Según el comportamiento que vemos, yo creo que tendremos que extenderla 14 días más, porque todavía no hemos visto la inflexión de la curva lo suficiente, es decir, la positividad debe bajar por debajo de un 7-6% para nosotros poder hablar. Está en 16. Y está en 16 y sigue aumentando cada día, las unidades de cuidado intensivo siguen con alta demanda y la mortalidad también. Pero con esa misma medida, ¿usted cree que podemos poner la curva a descender? Eso, como te decía, es parte del pilar de la intervención. Es decir, yo no hago nada con medidas restrictivas y permito los teteos, la fiesta, las reuniones, estoy en lo mismo. Eso no significa nada. Lo que sí debemos reforzar son la ampliación del programa de vacuna, de la campaña de vacunación a nivel nacional y la restricción de los espacios públicos para que las personas mantengan las medidas de bioseguridad. ¿Usted estaría de acuerdo? Aquí hay un debate ahora con el tema de la vacuna, que sea obligatorio. ¿Usted piensa que debe ser obligatorio? Bueno, es un tema ético, un tema de salud. La misma Constitución, la ley de salud de República Dominicana habilita de alguna manera al ministerio, a la autoridad rectora, al Estado, a regularizar eso. Definitivamente no puedo individualmente obligar a una persona a la vacuna, pero sí puedo como Estado, como autoridad, establecer todas las medidas para, de alguna manera u otra, hacerla casi obligatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que la población debe entender que el beneficio de una vacuna no es individual. No es como yo me bebo una pastilla para la presión y me baja la presión a mí solo. Perfecto, muy bien. Cuando hablamos de vacuna, lo que estamos buscando es un beneficio colectivo. Y eso se le llama inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva. Y es cuando la mayor parte de la población ya tiene anticuerpos y por eso puedo regular la circulación del virus a nivel de un país. Por tanto, la población debe entender que el beneficio de la vacuna no es para mí solo, es por mí, por mis familiares, por mi vecindad, por mi país. Así que debe ser casi obligatoria. Usted habló de la inmunidad del rebaño. Si seguimos el paso que hemos llevado en la vacunación, ¿cuándo se podría estar inmunizada la República Dominicana? Bueno, una población estimada de 11 millones de habitantes, donde hasta ahora por protocolo estamos vacunando los mayores de 18 años. Hay que recordar que todavía los adolescentes y niños en República Dominicana todavía no estamos vacunando. Digo todavía porque en Europa ya inició la vacuna de 10 a 15 años, así que es muy importante que la población embarazada y de adolescentes
adquiera también su vacuna. En ese sentido, nosotros estimamos que a este ritmo hablamos de 8 meses a 10 meses para lograr un 70-80% de la población con las 2 dosis. Entonces sería como entre enero y febrero del próximo Entiendo año. que sí, que este año todavía no queda mucho. La lucha contra el COVID sigue hasta noviembre, diciembre, En cuanto a la definitivamente. inmunidad. ¿Y cómo usted evalúa el plan de vacunación hasta ahora? Siento que el momento que hemos vivido en la última semana ha sido muy bueno, ya que el Estado, el gobierno entendió que todas las instituciones tienen que involucrarse en el programa de vacuna. Esto al principio se veía como que era una actividad solo de salud pública y el sector privado me sorprende mucho aún todavía que empresas todavía no se integran de lleno. Todas las instituciones públicas y privadas tienen que integrarse al Programa Nacional de Vacuna y hay que vacunar a la mayor parte de la población. Así que los ¿Es empresarios sí suficiente? tienen derecho a exigir salud en sus instituciones. Así que la vacuna es un derecho de todos. El plan, como vamos a decir, esa campaña de Sí, vacunación que se hizo los días jueves, viernes, sábado y domingo, ¿usted cree que es suficiente con eso? Quizás debería ser el ritmo que debe así es, repetirse. así es. Ese es el ritmo que debemos seguir. No debemos desmayar porque no debe pasar la moda. Ya logramos 1 millón de vacunas y listo. No, no. Este es un programa que debe seguir a lo largo de los siguientes 8 meses y sobre todo, mucha atención, no celebrar victoria por poner una dosis o una doble dosis. Todavía debemos seguir insistiendo en el uso de mascarilla, en la higiene de manos y en el control de Pero hay grupos. países o estados, como es el caso de Nueva York, donde la vacunación ha avanzado Sí, bastante así es. rápido Sí, sí. y el gobierno ya dice que por lo menos al aire libre las personas no tienen que usar Sí, mascarillas. sí, sí. ¿Aquí cuándo llegaríamos a Como te ese decía, nivel? sí, me parece interesante tu pregunta porque, por ejemplo, el riesgo de transmisión en un parque, por ejemplo, en Mirador Sur, que una persona está corriendo, el riesgo ahí es mínimo. En una playa donde no haya agrupación de personas, el riesgo sigue siendo mínimo. Lo que yo debo estimular como país es la mayor cantidad de personas vacunadas. De aquí a septiembre, octubre, debemos lograr la mayor parte de la vacunación. Como epidemiólogos sabemos el comportamiento de otras enfermedades. Llegó el mes de las lluvias, ahora viene el tema del agua, viene el dengue que no se ha acabado en República Dominicana, sigue la influenza, gripe, que tenemos epidemias cada año en todo el mundo, así que es un tema de salud continuo, no podemos esperar, ya terminamos con vacuna y acabamos, No puede ser así. no debe ser así. Vamos a ver algo de la vacuna. Cuando usted recibe la primera dosis, ¿qué nivel de inmunidad tiene con la Sinovac, que es la que se está Así es. aplicando aquí de manera masiva? ¿Y cuánto tiempo tarda para alcanzar ese nivel de inmunidad? Así es muy buena pregunta. La población debe comprender que la primera dosis no es una vacuna suficiente, ni es la solución todavía. La primera dosis solamente activa el sistema a nivel del cuerpo, para que el cuerpo vaya desarrollando los anticuerpos. Así que una primera dosis de cualquier vacuna, independientemente de la marca, no es suficiente para desarrollar la inmunidad. Necesitamos la segunda dosis y la segunda dosis toca, como ustedes saben bien, casi 30 días después, 14 días después de la primera dosis. Luego de esa segunda dosis es que yo comienzo a desarrollar Pero ¿en la qué inmunidad. momento? ¿Cuánto tiempo tarda después de tener la segunda dosis Sí. desarrollar los 14 anticuerpos? días, de 14 a 30 días. Porque es que hay mucha confusión, porque hay personas que tienen las dos dosis, se contagian, incluso tienen que ser Claro, hospitalizadas. así es. Lo que ocurre en esos casos entonces podría ser el caso de que no haya transcurrido el tiempo suficiente para Así desarrollar los es. anticuerpos. Así es, y las vacunas no son infalibles. Las vacunas son estimulantes de la inmunidad. Es decir, que una persona con sus 2 dosis puede que no desarrolle la inmunidad suficiente en el tiempo suficiente para evitar la infección. Así que con una dosis o con 2 dosis me puedo infectar, reforzando aún más el uso de la mascarilla y la higiene, ya que tener doble dosis no me protege del todo. Tengo que estar Entonces, claro que 14 días después de mi segunda dosis todavía puedo estar a riesgo de infectarme de COVID.
sabiendo que hay varias variantes circulando en República Dominicana Vamos a también. entrar ahora a las variantes, pero ese es lo que yo quisiera que usted le Claro. explique a nuestros oyentes. De buenas noches, buena suerte. ¿Qué es entonces lo que evita la vacuna? Si usted dice que me la pongo, tengo que seguir usando mascarilla porque aún tengo el riesgo de contagio. Así es. ¿En qué me protege entonces la Bueno, vacuna? las vacunas son uno de los pilares de la prevención, han demostrado ser muy eficientes. Por ejemplo, la vacuna que estamos usando en República Dominicana, luego de una segunda dosis, en un 67% de los casos reduce la hospitalización si te da COVID. Si me dio COVID con vacunas, el 67% no va para hospital, se queda en su casa. Dicho esto, si tengo mi doble dosis y me dio COVID, pues un 87% no llegará a UCI, a cuidados intensivos. Y de esto hasta un 92% va a evitar la muerte. Así que las vacunas sí son eficientes, sí funcionan para disminuir la gravedad, la hospitalización, el cuidado intensivo y la muerte. Pero no 100%, ninguna vacuna del mundo evita al 100% la enfermedad. Es decir, que me puedo enfermar, pero no me voy a agravar ni me voy a morir. Entendieron, porque es que hay mucha confusión y de hecho aquí hemos criticado un poco esa parte de falta de información, Sí. porque eso afecta desde nuestro punto de vista la confianza de la gente en la vacuna, porque tú entonces cuando se infecta un famoso que ya tiene las Sí. dos dosis, ay, se infectó y Como entonces que no ahora se me sirve de infectó. nada. Así es. No, señores, la vacuna no evita que usted se contagie, lo que evita es lo que decía el doctor Puello, que usted pueda ir a UCI, su hospitalización y hasta en un 92% la posibilidad de morir por el COVID. Es ahí donde está Así es. la Y esa es eficiencia. la gran ventaja de las vacunas. Además que si tengo la mayor parte de la población vacunada, entonces logro la inmunidad de rebaño. ¿Qué significa esto? Que el virus no va a tener dónde circular. No van a haber suficientes seres humanos en República Dominicana susceptibles a la enfermedad y por tanto el virus va a controlarse de la mejor manera posible. ¿Qué porcentaje de la población tiene que estar vacunado para lograr la inmunidad de rebaño? Se sabe y se conoce, por ejemplo, en Brasil hubo una ciudad que logró vacunar más del 70% de su población y ya andan sin mascarillas, ya reabrieron económicamente porque ya lograron una inmunidad poblacional tan buena que los casos son aislados y controlados. Así que hablamos de un 70 a 80% de la población dominicana vacunada. Entonces eso nosotros lo vamos a lograr entre enero y febrero del año que viene, según las proyecciones Según las suyas. proyecciones mías, si seguimos el mismo ritmo, antes de terminar este año, se podrá lograr 7 millones de vacunados, que es lo que necesitamos en Pero eso es República una gran Dominicana. noticia, doctor, no es por nada. Y usted dice de que vamos a tener COVID, y eso yo, pero veo, y si es la población mundial que logra vacunarse durante, ya en un 80% el virus, lo Va a vencimos. tener menos, así es, va a estar controlado, así es. Porque yo entiendo que COVID vamos a tener por los siguientes 3 4 años, en el mundo no se va a acabar de repente el COVID, pero sí podemos controlarlo, regularlo, por así decirlo, y si la mayor parte de la población está vacunada, entonces tendremos menos consecuencias graves. Otro dato sobre las vacunas que me gustaría que usted nos ayude a aclarar. ¿Por cuánto tiempo es la inmunidad? Bueno, recientemente, hace 2 días, salió una investigación científica donde se demostró que ya hay partículas de anticuerpo protectoras de por vida. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que sufrieron COVID o que desarrollaron la inmunidad por las vacunas pueden tener una protección a largo plazo. Recuerden que el mundo está aprendiendo del COVID, nadie sabía nada sobre el COVID, poco a poco van saliendo más y más evidencia científica, pero son resultados de muy buena noticia. Si se confirma todo esto, hablaremos que la inmunidad de COVID será por larga data, es decir, casi de por vida. Y eso es muy buena noticia para la Pero población. originalmente, con relación a la vacuna Sinovac, que es la que está Sí, aquí de manera de masiva, mayor frecuencia. ajá, se había dicho que te inmuniza solamente por 6 meses. Yo dije, bueno, pero ya en 6 meses, cuando tú inmunizas un grupo, ya el otro va a estar activo de Así nuevo. es. No es así entonces. No, eso es lo que justamente demuestra el artículo, que si se desarrolla la inmunidad, esta puede ser de más larga duración. Y en todos los casos, aunque vuelva y me repita una variante de COVID, es probable que las consecuencias sean menores, porque ya el cuerpo conoce de alguna manera
el virus COVID. Así que aunque la vacuna sea eficiente por corto plazo, si me vuelve a dar el virus, evidentemente será menos grave la En- enfermedad. Entonces, ¿por qué la mayoría de los países están contratando o comprando una cantidad de dosis muy por encima de la de su población? Porque existe la posibilidad o se habla mucho de la necesidad de una tercera inyección. Así es, hay un grupo que ya habla de una tercera dosis. Nosotros los epidemiólogos no estamos de acuerdo, no queremos hablar, no es el momento en mundial ni en República Dominicana de hablar de una tercera dosis. Cuando menos del 50% de la población ni siquiera tienen las dos dosis, yo no puedo estar hablando de una tercera. Esa tercera dosis se sospecha que si las variantes del virus que circulan en el mundo se agravan de alguna manera, entonces tendremos que aplicar un refuerzo. Pero ese refuerzo no sería el mismo que estamos poniendo hoy. Así que me parece ilógico que países estén comprando la misma vacuna para guardarla para el año que viene. No parece lógico. Lo que sí el mundo tiene que desarrollar es nuevas vacunas o vacunas mejoradas si hay una tercera oleada mundial de una variante muy diferente a la que tenemos el día de hoy y parece que no sería el comportamiento. Es decir, el COVID no parece que va a tener ese comportamiento en el próximo año. Hablando ya de las variantes, ¿cuántas son las que están circulando aquí ahora mismo en República Dominicana? Bueno, en el mundo ya se han descrito, como ustedes pueden escuchar, varias. La OMS reconoce 4 principalmente, pero hay más, se sabe que hay más y se están estudiando los laboratorios científicos. En República Dominicana tenemos, de esas 4, tenemos 3 circulando principalmente. El Ministerio de Salud en su último reporte dio a conocer cuáles provincias incluso tienen de una variante y otra. Le llamamos ¿Cuál es la variante que de la falta? La India. La India de aquí. La India anda aquí, la alfa, es alfa, beta, teta. La OMS decidió llamarla por nombres de la letra griega. Por aquí tenemos 3 circulando y se ¿Pero sabe. cuál es la que falta? ¿Cuál es la que falta? La de la India, sí. Porque dicen que esa es más contagiosa que la británica. Así es. ¿Y usted está de acuerdo que se tengan abiertos los aeropuertos? Pues eso va a llegar en algún momento, ¿verdad? Bueno, Que sí, la en todo variante. momento, no importa lo que hagamos, tenemos que tomar medidas y las medidas son las de control. Así que tenemos que en los aeropuertos tomar pruebas, uso de mascarilla y regulación de la circulación de personas. Y la situación de otras enfermedades, por ejemplo el dengue. El dengue tiene un año, ¿verdad? O el tercero, algo así, como que se dispara. Estamos ahora en eso por casualidad, porque nada más nos falta eso. Es importante saber que el dengue y otras enfermedades endémicas en República Dominicana van a seguir circulando. Es decir, que dengue vamos a tener este año. Eh, Tenemos brotes epidémicos que pueden ocurrir de manera cíclica, pero tenemos casos de dengue todos los años. Recuerden que ahora no hablamos de muertes por dengue, pero porque COVID acapara todo el tema, pero tenemos dengue, tenemos otras enfermedades, tuberculosis, tenemos algunos episodios de difteria, que ustedes vieron que hubo un brote epidémico y tuvo que ser controlado. Así que la salud epidemiológica de República Dominicana no se detiene con COVID. Hay que seguir con las mismas medidas y estar atento a la circulación de estas El comportamiento enfermedades. del dengue, ¿cuál podría ser este año? Ya que llegó la etapa de las lluvias y todo eso. Así es, no, el mayor número de casos regularmente aumenta en los meses de agosto, septiembre, luego de las etapas, de los meses lluviosos, por un tema de gestión de agua. Así que yo siento que las autoridades deben hacer énfasis en la campaña de vacuna, en la campaña de higiene de manos y uso de mascarilla, pero también en tapa el tanque con el mosquitero, clorifica el agua, porque dengue vamos a tener este año también, seguro que sí. ¿Y los casos de leptospirosis están como controlados o no? Por ahora, la vigilancia epidemiológica tenemos pocos casos, pero con las lluvias también se espera que aumenten en los próximos meses. Así que es como activar el sistema y no descuidarse con las otras enfermedades que también son muy mortales. Eh, Doctor, con relación a las medidas que ha ido tomando el gobierno, hablamos de eso al principio, pero me gustaría retomar el tema porque genera mucha expectativa eso. ¿Usted cree que es suficiente para bajar la curva? Que el toque de queda sea hasta las 6 de la tarde,
que en los fines de semana a las 3 de la tarde, o quizás un endurecimiento de esa medida, o así está bien? Porque las medidas no se pueden evaluar sin evidencia y la evidencia es el comportamiento de la pandemia. Recuerden que el sistema de vigilancia epidemiológica no es en tiempo real en República Dominicana, así que yo no puedo saber exactamente si yo tomo una medida hoy, si mañana bajó fue por lo que yo hice ayer. Eso no se sabe en República Dominicana. Pocos países de la América Latina saben o pueden tener un sistema tan robusto para determinar eso. Lo que sí sabemos y lo que la evidencia científica demuestra son cuáles medidas son eficientes y cuáles no. Sí sabemos que el uso de la mascarilla funciona, sí sabemos que en los grupos de personas, la regulación de agrupamiento de personas es un riesgo muy alto, eso sí ya lo sabemos, y sí sabemos que la vacunación funciona. Así que más que hablar de eficiencia de medidas, tenemos que hablar de cómo aplicamos las medidas. No hago nada con un toque de queda si permito en el día el reagrupamiento, si en el supermercado hacen fila uno encima del otro las personas, si en las plazas comerciales está la gente entrando sin mascarilla. Eso sí es riesgoso y eso las autoridades tienen que ser duras con estas medidas. El personal de salud, ¿cómo está con esta tercera ola de contagios? Usted que es de la clase médica, sí, ¿qué tipo de reportes recibe que quizás no lo vemos en los boletines ni en las noticias del día a día? Es una realidad que el personal de salud está agotado. Son 2 años, 18 meses que tenemos trabajando día a día con COVID. Lo que están en las unidades de COVID, las enfermeras, los médicos, realmente es un trabajo arduo, diario, triste. La realidad es triste cuando llegan pacientes ya complicados, que llegan en etapas ya que es poco lo que se puede hacer. Así que el personal de salud, como ustedes han visto a través de las direcciones del colegio médico, hay mucha queja, inconformidad con las condiciones y los salarios de las unidades, de los médicos que están trabajando día a día en estas unidades de cuidados. ¿Y le están cumpliendo con el incentivo que se inicialmente con la pandemia, que el personal que trabajara en este tipo de unidades especiales, le están cumpliendo o no? Sí, el personal de salud está recibiendo un incentivo por COVID. Lo que sí hay una alta demanda de más personal. Se necesitan médicos neumólogos, médicos intensivistas, más enfermeras definitivamente, y ni hablo de epidemiólogos. República Dominicana tiene un déficit altísimo de epidemiólogos a nivel de hospitales y de provincia para justamente regular las actividades de prevención y control. ¿Cuántos tenemos en total? República Dominicana ha reportado, es difícil de medir exactamente, pero se estima que hay menos de 500 para un país de 11 millones de habitantes. De estos 500 no todos tienen una formación altamente especializada, así que ha sido uno de los grandes retos del sistema fortalecer la vigilancia epidemiológica, que es la que permite detectar los brotes a tiempo, controlar las enfermedades a nivel local y no permitir que se expandan a nivel nacional o regional. Doctor, pero también el tema están los neumólogos, están los epidemiólogos y el área de neumología, ¿cómo está? ¿Sí, de esa área sí tenemos suficiente? Sí, neumología tenemos, yo creo que sí que República Dominicana tiene una sociedad de neumólogos ampliamente distribuida, ¿no? Y en los centros de salud contamos con esto. Recordando que el COVID no solo es una enfermedad respiratoria, sino que afecta otros órganos. Más que un neumólogo para uno en COVID, necesitamos una unidad completa, médicos internistas, médicos intensivistas, los que trabajan en cuidados intensivos, enfermeras, es todo un equipo multidisciplinario que trabaja COVID. ¿Hay algún tipo de estadísticas que se puedan compartir, que usted maneje datos con relación al comportamiento de la variante, por ejemplo, brasileña y la británica, que están circulando en Dajabón? El propio Ministerio de Salud lo dijo. ¿Qué es lo que son solamente más fácil de transmitir? ¿No generan un mayor nivel de agravamiento de la salud de los pacientes? Así es, la evidencia lo que dice y lo que mostró el reporte del Ministerio de Salud es que estas variantes que circulan se sospecha
por estudios que tienen un comportamiento diferenciado a la tradicional, a la clásica. Es decir, que pueden ser más transmisibles, probablemente se transmiten más fácil de persona a persona, pero probablemente son menos graves, menos agresivas a nivel de complicaciones. Porque si fueran más graves, tuviéramos más muertes y más cuidados intensivos aumentados en estas provincias. Lo que sí hemos visto en más número de casos, mucho más casos infectados en este rebrote. Así que es muy importante saber que el COVID, independientemente de la variante que esté circulando en esa provincia, las medidas no pueden cambiar. Porque independientemente de eso, las medidas son las mismas. Se sabe que todo lo que atañe a este virus es aprendizaje en el camino. Lo que se creía en principio resultó que era la otra semana cosa. pasada y tenemos Por ejemplo, evidencias la nuevas. OMS muchísimas veces recomienda, dice que Póngase la mascarilla, sí. quítese la mascarilla. Entonces era todo era una montaña rusa que estábamos definitivamente con relación al flujo de información. Así es. Pero hay algo, por ejemplo, no es extraño el comportamiento del virus en países como el nuestro, que es menos agresivo que en países desarrollados, como por ejemplo Alemania, en España, claro. En muchísimos países, bueno, en Nueva York, la ciudad más desarrollada, más, qué sé yo, del mundo. Cosmopolita del mundo. Exacto. Entonces, ¿por qué cuando uno veía las noticias internacionales, dice, bueno, sí, allá, que son desarrollados, están así, cuando llegue aquí, esto se acabó, pero no pasó así, y yo no veo que las medidas fueran tan estrictas. Sí. Es interesante ese comentario porque la población general a mí me dicen, doctor Puello, y estamos benditos en República Dominicana, que aquí no pasa nada. En realidad son varios factores, hay que analizarlo. COVID es una enfermedad que afecta principalmente en esta primera ola, recuerden, adultos mayores con complicaciones, con factores de riesgo conocidos. ¿Qué significa esto? Que la población europea de esas grandes ciudades, el promedio es mayor, la expectativa de vida es mayor y la edad promedio es mayor, es decir, hay más personas ancianas y en los ancianos el COVID golpeó muy duro. República Dominicana es una población muy joven, aquí la pirámide poblacional se basa en una población joven, menos de 24 años, así que hay menores riesgos en jóvenes y ya eso el COVID ya lo sabemos. Segundo, esos países desarrollados sí tienen sistemas de vigilancia epidemiológica fortalecidos, eficientes, por tanto ellos sí conocían el comportamiento casi en tiempo real de la epidemia y por eso veíamos, se está acabando Italia, se está acabando Francia, no que se está acabando, que se está midiendo correctamente, se está midiendo de la mejor manera en tiempo más real. República Dominicana, su sistema tiene un sistema epidemiológico con más de 30 años de retraso, el cual todavía muchos de los sistemas son por notificación vía papel, un sistema rudimentario que viene desde las provincias al nivel central. Por tanto, los datos que vemos hoy son datos con días de retraso. Entonces, las estadísticas que hemos recibido aquí no son tan confiables. ¿Hay un subregistro? ¿De cuánto sería ese subregistro? Bueno, se sabe que hay un subregistro y la población lo sabe, la comunidad sabe que no, el sistema no es capaz de registrar todos los casos. Por ejemplo, un fallecimiento por COVID, yo puedo tener un retraso hasta de 30 días en el sistema. No para reportarlo, para confirmar el diagnóstico y ponerlo en la casilla correcta. Es decir, se muere una persona en Dajabón y falleció, fue sepultado, en lo que llega el certificado de defunción y se hacen todas las correcciones en el sistema y llega el boletín epidemiológico, yo puedo tener 17, 20 días de retraso. Entonces, dicho esto, sabemos que las estadísticas sí son confiables, pero no son en tiempo real. No son de ayer ni de antes de ayer, son de una semana, 7 días más o menos a nivel nacional. Vamos a esta parte final de la conversación con el epidemiólogo Adrián Puello, preciso, conciso y con todos los números a mano. Muchísimas gracias, doctor. Mire,
Y la situación de Haití, que también ha estado reportando un aumento de los casos. Cuando ellos dicen que ha aumentado, porque sabemos que su sistema de salud es bastante deficiente, que su registro es enorme, entonces es como para alarmarnos. ¿Qué medidas podríamos tomar? ¿Qué se podría hacer? Es importante conocer y no Haití, no, también hay muchos países en otras regiones del mundo que decimos, bueno, no hay COVID o no hay un comportamiento diferenciado. Pues sí, en Haití se sabe que hay un aumento del número de casos, puede ser por vigilancia centinela, es decir, casos aislados que han sido identificados y entonces las medidas que se deben tomar son las reglamentadas por la OMS, Reglamento Sanitario Internacional. Es decir, debe haber una regulación en la frontera, en el acceso de personas con sospecha de COVID o COVID confirmado, se debe tomar las medidas de aislamiento, identificación de los casos, uso de mascarillas rutinario para todo persona que circule en territorio haitiano y evidentemente en las vacunas. Sabemos que Haití también está implementando un programa, por así decirlo, pasivo, poco a poco, vacunando a su población, pero evidentemente República Dominicana debe tomar medidas para lo que es la circulación de nacionales haitianos con sospecha de COVID. El hecho de que Haití es un país difícil por su nivel de desarrollo tan limitado, tan bajo, ¿qué pasaría en un país donde hay tanto flujo de la migración haitiana como la República Dominicana cuando nosotros logremos inmunizar al 75% de la población dominicana, pero nuestros vecinos están muy lejos de esa realidad, de ese nivel de inmunización? ¿Qué tipo de peligro representa para nosotros? Ninguno. Sí, sí, definitivamente, no solo Haití, como te decía, porque, por ejemplo, si Brasil no logra vacunar su población y vienen vuelos de turistas a Punta Cana a diario de brasileños, nacionales brasileños, venezolanos o de cualquier otra nacionalidad, sin la inmunidad vamos a estar todos a riesgo. Así que el enfoque debe ser que República Dominicana debe lograr el mayor número de personas vacunadas y la cooperación internacional, nosotros los vecinos debemos cooperar de la mejor manera para que Haití también eleve su nivel de vacunación y de inmunidad colectiva como cualquier otro país. Así que no un tema de territorio nada más, sino de salud regional, por así decirlo. Cuando estábamos hablando de la vacuna, yo quería una preguntita y se me escapó, se la voy a hacer ahora en esta parte ya final. Si uno se puso ahora las dos dosis de Sí. Sinovac y se necesita una tercera dosis, no importa que te la ponga de otra marca de vacuna. Bueno, hay varios estudios ya que se han demostrado que la Combivac, que es la vacuna combinada de diferentes tipos, es decir, una dosis de una vacuna y otra dosis de otro tipo de vacuna, es decir, una Sinovac y una Pfizer o una Sinovac y una AstraZeneca, ha demostrado también aumento de los anticuerpos y por tanto mejoramiento de la inmunidad. Así que el día de hoy no podemos decir o saber exactamente si la tercera dosis va a ser de la misma marca o de otra marca. Lo que sí sabemos es que la inmunidad desarrollada con dos dosis es la correcta independientemente del tipo de marca. Así que República Dominicana no debe de hacer lujo ahora de la ciudadanía escogiendo marcas. La mejor vacuna es la que tenemos a disposición, es gratuita, nos la están dando, la tenemos ahí y ha probado ser eficiente. Así que lo más importante es vacunarse con la vacuna que tenemos disponible en ese momento. Los datos que ustedes manejan sobre efectos secundarios, Sí. evidentemente que es muy bajo, pero ¿qué se maneja Sí, es sobre lo interesante, sí, porque principal? es una de mis especialidades es la farmacovigilancia, Ah, justamente. sí. Las reacciones adversas a medicamentos o a vacunas son esas reacciones no deseadas, no esperadas, relacionadas a la aplicación de un medicamento o una vacuna. En este caso, las vacunas aplicadas en República Dominicana hemos visto un muy bajo número de reacciones adversas graves, por no decir casi ninguna. De reacciones moderadas y leves, hemos visto un dolor en la zona de aplicación. Muchas personas han reportado que le duele donde le aplicaron la vacuna. También dolor de cabeza, una ligera fiebre. Pero hasta ahora en República Dominicana no hemos tenido casos de reacciones graves relacionadas a las vacunas
demostrando su eficiencia una vez más. Pero de la Sinovac solamente porque la AstraZeneca la gente no se la quiere poner, medio está desacreditada por los coágulos que genera y eso. No, no, no. Eso, la persona no debe temer porque estas vacunas demostraron muy poca reacción adversa grave. Estos coágulos fueron 4 en 1 millón, eso es muy poco. Hay otros medicamentos que tienen mayor riesgo y la población los sigue usando de manera descontrolada. Entonces uno sí se puede poner dos vacunas de marcas distintas. No se recomienda porque hasta ahora la estrategia ha sido primera y segunda dosis de la misma marca. Lo que sí hay es evidencia donde se mezclaron por error, por accidente y por investigación, se mezclaron marcas, también se demostró eficiencia, es decir, inmunidad. Así que en el caso extremo que República Dominicana tenga que mezclar, yo creo que va a ser beneficioso para la población. Señores, ha sido la conversación con el doctor epidemiólogo Adrián Puello. Excelente conversación, instrucción al pie de la letra sobre el plan de vacunación, de lo que tenemos que hacer ahora. Así que muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Sí, es gracias y siempre disponible para ustedes. Muchísimas gracias, señores. Nosotros nos vemos el próximo lunes en Buenas noches, buena suerte.